Las condiciones climáticas provocadas por el paso de la tormenta Cristóbal continuarán generando lluvias en todo el territorio nacional, pero principalmente en los departamentos cercanos a México, donde según reportan las autoridades ya se registra la crecida de varios ríos, principalmente en San Marcos. Según señalan las autoridades del INSIBUME, este jueves y viernes podrían registrarse la mayor cantidad de lluvia, que genera una mayor preocupación, principalmente por el incremento en el caudal de los ríos que puede generar inundaciones. Y el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, aseguró que tienen un plan de emergencia para atender incidentes en carreteras debido a la época de lluvia. Durante el pasado fin de semana atendieron 80 emergencias. Además, tienen un mapa de riesgo de las carreteras que serían más afectadas, entre ellas la CA1 Occidente, CA1 Oriente, la ruta interamericana en el tramo de Tecpan hacia Quetzaltenango, además la carretera de libramiento de Chimaltenango. Y diputados del Congreso de la República aprobaron de urgencia nacional el estado de sitio en 3 municipios de Sololá, que busca resguardar la seguridad de los habitantes en el lugar en medio de un conflicto por tierras. El sábado 30 de mayo, el presidente Alejandro Yamatei anunció que establecería un estado de sitio en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán, en busca de armas de fuego que los grupos utilizan para enfrentarse. El conflicto de tierras, que durante años ha dejado varios muertos, pretende ser resuelto con el estado de sitio que estableció el presidente Yamatei. Y según datos que maneja la Fiscalía contra el delito de extorsiones, los imitadores continúan enfocando su actividad criminal en residenciales, a las que exigen montos de hasta 50,000 quetzales. De momento, las autoridades señalan que este patrón continúa, pues la mayoría de comercios y el transporte público no está operando, pero ya preparan una estrategia para evitar que, cuando se reactive la economía, los delincuentes intenten recuperar el tiempo perdido. Mi nombre es Rocío Lazo y será un gusto compartir con usted las noticias más importantes durante los próximos días. Quiero contarle que en Guatevisión se está trabajando una estrategia para evitar contagios de COVID-19 en el equipo. Por ello, me ve usted acompañándole a las 6 de la tarde en lugar de mi horario habitual de la 1 de la tarde. Durante estos días podrá ver a Alberto Toro Bielma a las 21 horas en la emisión estelar Desde Casa, acompañando a María Luisa Gómez. Queremos agradecerle por elegirnos para informarse. Esto es la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y como le comentábamos al inicio, las lluvias en todo el territorio nacional continuarán, pero se espera que las próximas horas se puedan incrementar. Por ello, realizamos un enlace con Andrea Domínguez para conocer más detalles. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos en este momento contigo para conocer el impacto que se ha tenido además en los distintos departamentos. Veíamos de inicio una tormenta Amanda, luego ahora la tormenta Cristóbal ha dejado estragos en distintas comunidades alrededor del país. Y pues, como ya le comentábamos, la lluvia a estas últimas horas incrementó el caudal también de los ríos Cabús y Suchiate en San Marcos, que son monitoreados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ante un posible desbordamiento en las zonas pobladas a la orilla de los afluentes. Los diferentes cuerpos de bomberos y la Cruz Roja verifican las zonas vulnerables y se informó que están preparados para evacuar a familias y llevarlas a los albergues en caso de una emergencia. Y durante las últimas horas, las lluvias provocaron desprendimiento de rocas en la carretera de acceso a San Pedro Necta y un derrumbe en Todos los Santos Uchumatán. En la cabecera, varias calles se anegaron por falta de salidas de agua y pobladores urgen a la municipalidad atender la red vial en los sectores donde no hay pavimento, pues los agujeros impiden el tránsito incluso de peatones. En San Sebastián Coatán, un muro colapsó por la saturación de agua en el suelo. Personal de la Conred y las municipalidades trabajan en la evaluación de los daños. ¿Qué nos espera para los próximos días respecto a las lluvias? Ya han dado a conocer las autoridades que incrementarán. Conocemos los detalles en este momento con Andrea Domínguez. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, así es, Rocío, y es que según lo han informado las autoridades del INSIBUME, se espera que en las próximas 24 horas las lluvias sean más constantes y fuertes, principalmente en aquellos departamentos que se encuentran pegados al Golfo de México, en donde en este momento se encuentra la tormenta tropical Cristóbal, que está generando vientos que oscilan entre los 85 kilómetros por hora o superiores a los mismos. Por ello también piden a las poblaciones más cercanas al país de México que puedan tener precaución. Escuchemos qué es lo que señala el director del INSIBUME. Tenemos lugares donde hemos detectado que la lluvia pues ya rebalsó su límite y nos preocupa un poco esto porque apenas estamos empezando el mes de junio y en el estudio que tuvimos para este trimestre el mes de junio presentaba los mejores, iba a ser el mes más complicado con el tema de la lluvia. Entonces si a esto le sumamos las dos tormentas que estamos teniendo, pues vemos un panorama algo complicado para nuestro país y esto es lo que estamos manejando ahorita, viendo los volúmenes de agua que están viniendo y con esto alertar a la población. En este trimestre el mes más complicado que vimos fue el mes de junio por el tema que iban a venir las tormentas. Sin embargo, pues hemos detectado ahorita que los departamentos más complicados podría ser toda la parte de la cadena volcánica, toda la parte de la franja transversal del norte, toda la parte del suroccidente, que es la parte que tenemos más acumulados de agua importante en el país. El INSIBUME también ha emitido un boletín de alerta para el departamento de San Marcos, específicamente para Malacatán. Esto debido a que se ha registrado ya que el nivel del río Cabuz y el Suchiate se encuentran superando su límite, algo que podría afectar a todas aquellas comunidades aledañas a este río. También solicitan a la población abstenerse de cruzar los mismos debido a que las corrientes podrían aumentar y esto podría generar también severos daños a las viviendas que se encuentran en este sector. Recordemos que San Marcos es el segundo departamento también con más casos de coronavirus, por ello solicitan a la población que en todo momento puedan hacer uso de su mascarilla. Hasta el momento el país reporta cerca de 250,000 personas afectadas por las lluvias, 450 se encuentran albergadas en 9 albergues que se han habilitado en el territorio nacional, específicamente en Suchitepeques, Huehuetenango, Jutiapa y Jalapa, en donde se registran los mayores daños por las lluvias que dejó también la tormenta Amanda. A ello se suma que también hay una alerta emitida para las personas que se encuentren aledañas al río Los Esclavos en Cuilapa, Santa Rosa, debido a que el caudal de este río también ha aumentado. Con esta información y con imágenes de Esvin García, yo regreso con ustedes a los estudios centrales. Andrea, muchísimas gracias por esta información. Sin duda un panorama bastante preocupante tomando en cuenta que nos encontramos en un escenario complejo como el de la COVID-19 y pese a que en Suchitepeques la lluvia no ha impactado, la delegación de la Conred asegura tener varios inmuebles que pueden ser utilizados como albergues en caso de una emergencia. En esos lugares se debe cumplir precisamente con el protocolo de salud para prevenir el contagio del COVID-19. A la fecha, no ha existido necesidad de habilitar albergues temporales. Sin embargo, la saturación del suelo podría empezar a provocar problemas. Dentro del directorio de albergues tenemos identificados 50 albergues. En este caso son infraestructuras, tanto salones municipales, comunales, como también iglesias que se han puesto a disposición para que puedan ser habilitados como albergues. Dentro de ello tenemos entonces el directorio identificado, los responsables y su capacidad. El uso de centros educativos como albergues será el último recurso en comunidades donde no existan salones comunales o iglesias. Se tienen a la disposición 75 centros educativos que pueden ser utilizados para poder albergar a las personas que se vean afectadas por estas temporadas, siempre y cuando estos centros educativos sean la última opción. ¿Qué significa eso? Podemos utilizar salones comunales, iglesias, y si hay mucha necesidad, pues de plano sí podemos hacer uso de los centros educativos, siempre con los protocolos de seguridad que está manejando el Ministerio de Salud. En Suchitepeques, 4 municipios son vulnerables a inundaciones, mientras que otros 4 son de alto riesgo por deslizamiento de tierra. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tuches. Y a raíz de las lluvias que se han registrado en los últimos días, se originó un deslave a la orilla de la carretera de la avenida Hincapié que provocó el cierre parcial de esta importante arteria de la ciudad.
Los carriles reversibles están suspendidos en el kilómetro 9 de la cuesta de la avenida Hincapié, donde cada día circulan unos 80,000 vehículos de Villa Canales, Boca del Monte, Santa Fe, Zona 13, Villanueva e incluso Amatitlán, según detalló Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra. En la recuperación del tramo afectado por la lluvia en la ruta departamental GUA 01, kilómetro 9, en cercanía a la colindancia con el municipio de Villa Canales. A solicitud del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, MICIVI, se ha restringido la circulación de transporte pesado mientras se realizan los trabajos, como medida de prevención y para protección de los vehículos y transeúntes que circulan por el sector. El deslave tiene unos 90 metros de profundidad y por las condiciones climáticas representa un peligro, pues por la vibración del suelo, el viento y la saturación del agua podría continuar erosionando el terreno, que en su mayoría está compuesto de material arenoso. Ante ello, se ha prohibido la circulación del transporte pesado. El alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, informó que comenzaron con los trabajos para evacuar el agua pluvial y la van a canalizar hacia un zanjón, ya que esto pudo generarse por la caída del agua de las cunetas de este sector, y también han solicitado a los automovilistas buscar rutas alternas, mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Ministerio de Comunicaciones ya han realizado una evaluación para empezar a determinar las medidas a tomar, así como los trabajos de mitigación. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y ya nos decía la periodista Andrea Domínguez que son más de 250,000 personas afectadas por las lluvias en nuestro país. Las autoridades también han dado a conocer que estas lluvias continuarán, pero ¿cuál es el panorama para los próximos días? Conozcamos los detalles con Pamela Valdés. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las diferentes regiones del país. Entramos de lleno con la información y se mantiene el monitoreo sobre la tormenta tropical Cristóbal, que mantiene su dirección en el Golfo Campeche, México. Esto generará ingreso de humedad y lluvias al territorio nacional para que usted lo pueda tomar en consideración. Veamos la gráfica de la costa sur y el oriente de nuestro país, donde para esta noche tendremos principalmente totalmente nublado para ambas regiones del país, sin descartar la probabilidad de lluvias. Y las condiciones a continuación para la región de la meseta central y el occidente de nuestro país tenemos condiciones variadas, principalmente tormentas eléctricas para la meseta central. Para el occidente tendremos principalmente nublado, sin descartar la probabilidad de lluvias. Y le damos a conocer las condiciones para la franja transversal del norte, y se espera para esta región de nuestro país principalmente tormentas eléctricas, sin descartar la probabilidad de lluvias en las Verapaces, el Caribe especialmente. Y le compartimos las condiciones para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Tendremos para el jueves, viernes y sábado principalmente tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche, donde las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 22 a los 23 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol, y lo esperamos mañana a las 5:32 de la mañana y se ocultará a las 6:29 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, Rocío. Y continuamos hablando acerca de la temporada lluviosa. Las autoridades han hecho una serie de recomendaciones, entre ellas preparar la mochila de las 72 horas. Si no sabe usted cómo hacerlo, aquí se lo contamos. Para cubrir las necesidades de una persona mientras llega la ayuda calificada luego de una emergencia, es recomendable preparar la mochila de las 72 horas. Y si a un incidente a causa de la naturaleza le agregamos el estar en medio de una pandemia, también hay otros artículos a incluir. Un cambio de ropa, un kit de higiene personal, también considerar una fotocopia de nuestros documentos ante cualquier situación que podamos tener. Es importante incluir otros elementos como una linterna, como un radio, baterías, fósforos también ante cualquier situación, un gorgorito, tener alimentos, estar pendientes hasta la fecha de vencimiento, agua pura también. Es importante también que en nuestra mochila podamos incluir una mascarilla, incluir lentes, guantes de protección. La mochila debe ser individual y no una por toda la familia. Cada miembro debe tener la suya considerando sus necesidades.
medicamentos específicos si los utilizara, y además debe ser adecuada para llevarla consigo durante una emergencia. Durante estos días, por ejemplo, que hemos estado en nuestra casa, podemos realizar actividades, por ejemplo, como lo vinculado a preparar como una de las actividades familiares, junto con todos los integrantes de la familia, una mochila, y que pueda hacer esto incluso para un fin de semana, ¿verdad? Una actividad. Y luego también que dentro de la misma familia tenemos nuestras mascotas, entonces también nosotros recomendamos que en algún momento se pueda tener un kit para mascotas. También es importante conocer todas las salidas y entradas de la casa, mantener una linterna a mano cargada con baterías extra y asegurarse que los niños salgan primero durante una evacuación. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de María René Barrientos. Y con un desplazamiento de más de 6 kilómetros por hora y vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, la tormenta tropical Cristóbal tocó tierra esta mañana al oeste de la ciudad de Carmen, en el estado de Campeche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de México, en donde ya se reportan pérdidas materiales y calles inundadas. Ante ello, las autoridades de Protección Civil informaron que al menos 138 personas tuvieron que ser desalojadas de zonas de riesgo y fueron trasladadas junto con sus bienes hacia domicilios de sus familiares en áreas seguras de la localidad. Asimismo, prevé fuertes precipitaciones, tormentas eléctricas, granizadas y ráfagas fuertes de viento al sur del país. Y ya le comentábamos que diputados dentro del Congreso de la República aprobaron de urgencia nacional el estado de calamidad en Sololá, esto debido a una discusión por tierras. Nosotros en un estado de sitio, más bien, nosotros en este momento nos enlazamos con Dulce Rivera para conocer los detalles. Dulce, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Hace algunos minutos terminó la sesión plenaria en el Congreso de la República. Los diputados se reunieron hoy para conocer el estado de sitio en 3 municipios del departamento de Sololá. En esta jornada, pues en primera instancia se propuso una moción para que se conociera de urgencia nacional este tema. Sin embargo, no se lograron los votos. Minutos después, los diputados propusieron una nueva moción y en esa oportunidad pues sí lograron que se aprobara conocer de urgencia nacional el estado de sitio declarado en estos 3 municipios. Luego de una discusión, ellos terminaron de aprobar y ratificar así esta medida impuesta por el organismo ejecutivo en los municipios de Nahualá, Santa Catarina, Ixtahuacán y Santa Lucía, Utatlán, como mencionaba, del departamento de Sololá. Esto fue lo que aprobaron a través del decreto 23/2020 los diputados. Posteriormente conocieron la iniciativa de ley para reformar la ley orgánica del crédito hipotecario nacional. Se esperaba que este fuera aprobado de urgencia nacional, pero no hubo consensos y por lo tanto se decidió enviarlo únicamente a la Comisión de Finanzas para el dictamen respectivo. Además, pues conocieron otras iniciativas de ley, pero luego se rompió el quórum por falta de acuerdos y esto ocasionó que la sesión se suspendiera. Esta fue la segunda sesión de esta semana por parte del Congreso, teniendo en cuenta que habían sido convocados el lunes por el tema del COVID-19 por el estado de calamidad y por el momento pues todavía no hay fecha de cuándo podrían volver a sesionar. Lo que sí es que se han fijado para el 30 de julio 2 interpelaciones, una al ministro de Trabajo y la otra al ministro de Salud. Esta es la información con imágenes de Fernando Cabrera. Regresó al set principal. Dos años han pasado desde la erupción del volcán de fuego. Luego del corte haremos un recorrido por la zona afectada y conoceremos el testimonio de aquellos que perdieron a sus seres queridos. Más, solo por Noticiero Guatevisión. Lo esperamos. Los
Los datos oficiales señalan que más de 200 personas perdieron la vida y que cientos más quedaron desaparecidos. También se reportaron 186 viviendas completamente destruidas y 750 en una situación de riesgo extremo. 5 carreteras quedaron con daños y la Ruta Nacional 14 tuvo que ser reparada. Entre los efectos también resaltan los daños en poco más de 5.000 hectáreas de siembras de café. Según el último reporte que presentó la Conred, las comunidades de San Miguel Los Lotes, la finca La Reunión y las barrancas del volcán fueron declaradas como zonas de alto riesgo. Y para hablar precisamente sobre los riesgos que se mantienen en áreas cercanas al volcán de fuego, hacemos un enlace vía Skype con Alex Guerra Noriega. Él es director del Instituto de Cambio Climático y doctor en geografía. Le agradecemos por atender a Noticiero Guatevisión. Doctor, a 2 años de la tragedia en el volcán, ¿cuál es el estado actual del área? Muy bien, buenas tardes. Justo hoy se cumplen 2 años de la tragedia del volcán de fuego, 3 de junio del 2018. Los riesgos y los impactos no se viven solamente en las faldas del volcán, ya que por los ríos, por los cauces de los ríos se transportan millones de metros cúbicos de sedimentos que fueron expulsados por el volcán, y esto ha aumentado el riesgo de inundaciones en todos los ríos pues relacionados al volcán. Del lado oeste, por todas las barrancas y las quebradas, llega hasta el río Cristóbal y a su vez al río Coyolat. Y entonces realmente los impactos y los riesgos alcanzan la baja del río Coyolate, ya desde la Nueva Concepción, de Santa Lucía, su mapa de Zipacate, y por el otro lado, la parte este del volcán transporta todos los sedimentos hacia entonces esto da como resultado un riesgo alto para comunidades de varios municipios, llegando hasta el mar. Incluso el puerto Quetzal, que es tan importante para todo el país, sufre parte de estos, y las lluvias en días recientes lo que hacen es ayudar a dar todos esos sedimentos en forma de erosión, ¿no? A través de lajares, que son estos flujos que vemos en estos días en los noticieros, con agua, con muchos sedimentos, a veces parece cemento, que fácilmente transporta rocas grandes, y entonces se empujan todos estos sedimentos hacia los ríos en su parte baja, y como llenan el cauce de los ríos, pues el riesgo de inundación y del desborde de estos ríos es aún mayor. Y esto, pues, a pesar de la buena voluntad y respuesta inmediata de las empresas locales, especialmente el sector azucarero, y la colaboración público-privada con las autoridades, Gobernación de la Conred, las municipalidades, realmente estos riesgos son de unas proporciones muy grandes y son a mediano y largo plazo, entonces requieren de recursos considerables. Doctor, hablaba usted acerca del sedimento que es arrastrado incluso a municipios bastante lejanos. Actualmente, ¿cuáles son los municipios que más se encuentran en riesgo? Sí, por los ríos tenemos a Siquinalá, especialmente la comunidad de Las Palmas, porque está en el momento de darse un desbordamiento del río Cenizas por algún lajar. Ellos están pues directamente en un área que ahora está más baja que el río. Declaró inhabitable esta comunidad. Entonces está Siquinalá, está partes de Mazagua, partes de Escuintla, parte del puerto de San José, y por el lado del río Coyolate, como mencionaba antes, pues parte de Zipacate, de la Nueva Concepción y de Santa Lucía, Cochumaguapa. De hecho, el año pasado fueron más de 50 viviendas en la comunidad de Socorro, en Santa Lucía, Cochumaguapa, que quedaron parcialmente por un desbordamiento del río Pantaleón. Vivimos un invierno que nos
ha dejado 5 días de lluvias. ¿Cómo afecta esto al área y qué medidas considera usted que se deben tomar por parte de las autoridades? Porque ya han dado a conocer que han sido más de 250,000 personas afectadas por las lluvias. Al vincular estos temas, ¿cuáles son los efectos que se producen? Así es, estas lluvias copiosas lo que hacen es movilizar todos esos sedimentos que están en las faldas del volcán de fuego y transportarlas hacia los ríos, pues aumentando ese riesgo de lajares y desbordamiento. Y pues por ahora las comunidades están en riesgo, ¿verdad? Que están expuestas a estos fenómenos. Por ahora lo recomendable es estar al pendiente de las recomendaciones, de las alertas que puedan dar la CONRED, información que genera el INCIPME, también voluntarios que hay en las comunidades. Por estos días, pues esas alertas y actuar de manera preventiva, pues es lo más indicado. Pero a mediano y largo plazo deberían de haber planes de mitigación del riesgo, de tal manera que no haya nadie en esas áreas de alto riesgo. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión y brindarnos más información que genera duda para muchas personas. Fue un gusto y gracias por hacer conciencia sobre este tema que es muy relevante para el país. Muchísimas gracias a usted. Hablábamos en este momento con Alex Guerra Noriega. Él es el director del Instituto de Cambio Climático, conociendo algunos detalles respecto al volcán de fuego. Recordemos que han sido ya 2 años desde la tragedia ocurrida en las faldas de este lugar. Y las adversidades siguen para las familias que sobrevivieron precisamente a esta erupción. En la colonia La Dignidad reside la mayor parte de personas que pudieron escapar de esta tragedia. Y aunque las condiciones son diferentes, no dejan de recordar su lugar de origen y a los parientes que perdieron. La familia de doña Juana Tomás de milagro logró salir con vida ese día. Ahora viven en La Dignidad y aunque han ido adaptándose a su nuevo estilo de vida, las heridas por la pérdida de familiares siguen abiertas. Pues mis 2 hermanas perdieron a sus hijas allá. Una de 15 años y la otra, mi hermana Damaris, perdió a su hija de 6 años. Ya no la encontramos. El nuevo reto al que se enfrenta esta familia es la emergencia del COVID-19, pues tener el sustento diario es la mayor preocupación, por lo que doña Juanita ha sabido usar su ingenio. Pues la verdad que yo hago venta de chuchos, me voy a vender, vendo aguacates, ahí algo estamos haciendo para tener la comida de nuestros hijos, ¿va? Porque no hay un trabajo fijo. Sus 3 hijos se han adaptado mejor al lugar y ante la suspensión de clases, ella ha sido su apoyo fundamental en su educación. Ellos ya se acostumbraron a estarse aquí, o sea, más que todo, ellos ya no les gusta irse para otro lado, ellos ya se hallaron aquí. Yo en veces me pongo ahí con ellos a enseñarles, ¿va? Y ellos que miran la televisión, ahí, conforme la televisión, ellos están aprendiendo ahí también. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y algunos sobrevivientes de la erupción del volcán de fuego visitaron San Miguel Los Lotes, el rodeo Escuintla, para recordar a sus parientes que fallecieron durante la tragedia ocurrida hace 2 años. Mildred Teresa perdió a sus 2 hijas, Mildred de 6 años y Jennifer de 3, así como a sus abuelos, 3 hermanos y un primo, quienes vivían al otro lado de la carretera en San Miguel Los Lotes, y entre sollozos asegura que desde ese día comenzó su tormento. Desde ese día empezó mi tormento más grande. Desde ese día, para mí no hay día que yo no recuerde tanta tristeza en mi corazón, porque ese día se acabó mi vida. Yo ahora trabajo, voy y vengo, pero nadie sabe lo que yo cargo en mi corazón. Todos los días yo le lloro a mis hijas, le lloro a mis abuelos. Olga Marina recuerda a su hija y a su nieta desaparecidas, así como a su hermano y otros parientes que murieron soterrados por el material volcánico aquel día. Lo que más recuerdo yo es cuando nosotros huimos y yo al mismo tiempo quería regresar, pero ya no me dejaron para ver si sacaba a mi hija de aquí, pero ya no existía este lugar. Sor Franceli Pérez, hija de la Caridad, acompaña desde un día después de la erupción.
a las familias damnificadas de la tragedia del volcán de fuego. Reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Es momento de cambiar de información para conocer los contenidos que se han viralizado en las últimas horas a través de las redes sociales. Comenzamos con este video que tiene más de 12,000 reproducciones en Facebook del momento en que salen del hospital de Malacatán, San Marcos, varios pacientes recuperados de COVID-19. En las imágenes se aprecia cómo el personal médico, entre aplausos, los despiden del centro asistencial. Es viral este video en Twitter que tiene más de 300,000 reproducciones de una protesta frente al Capitolio en Washington, Estados Unidos. Los manifestantes estuvieron en el suelo por aproximadamente el mismo tiempo que el agente Derek Chauvin tuvo en esa misma posición al afroestadounidense George Floyd. Y por último vemos estas imágenes de TikTok, un video que tiene más de 276,000 reproducciones. Se trata de una madre y su hija que de forma muy creativa imitan algunos de los vestuarios de la exitosa película El Diablo Viste a la Moda, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Volvemos con los mensajes, denuncias y quejas que hemos recibido a nuestro servicio de Guatereporta y que están relacionadas con las lluvias de los últimos días. Quédese con nosotros. Agradecemos a todos los televidentes que han interactuado con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. Conocemos en este momento los mensajes. Enerkids, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Comenzamos hablando acerca de nuestro televidente Oscar García, quien se reportó desde San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango, para denunciar la acumulación de agua de lluvia en las terrazas de algunas viviendas en el lugar conocido como el barrio La Joya. Nuestro televidente nos escribió que durante el invierno de cada año, muchos vecinos no hacen nada para evitar que se acumule el agua en el techo de sus casas, las cuales se convierten en criaderos de zancudos, ya que el agua estancada favorece su propagación. Nuestro televidente pide a las familias que tomen conciencia para eliminar el agua estancada y así proteger la salud de las personas. Ahora vamos con el reporte de Yasmin Guadalupe Pérez López, quien se reportó desde el caserío San Carlos, ubicado a unos 15 minutos de San Pablo en San Marcos. Ella nos envió imágenes del río Salado, que aumentó su caudal por las lluvias que se han registrado en esa región. Nuestro televidente nos escribió que algunos cultivos de milpa, café, aguacate, entre otros, fueron dañados por el desborde del mencionado afluente. Y desde la zona 2 de Santa Cruz del Quiché se reportó nuestro televidente Kevin Laines y nos compartió imágenes de los charcos que se formaron en una de las calles de la referida zona causada por la acumulación de agua, pues en ese lugar llovió durante 4 días seguidos. La tubería para desfogar el agua es muy pequeña y por eso colapsa cada vez que llueve, nos reportó nuestro televidente. Enerkids, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Y con las primeras lluvias de esta semana se han llenado 175 camiones con basura que se ha extraído del lago de Amatitlán. A pesar de ello, la contaminación ha disminuido en comparación con el año pasado, posiblemente porque varias fábricas y comercios están cerrados debido a la cuarentena y que las lluvias normalmente arrastran los desechos por el río Villalobos. Así lo indicaron las autoridades de AMSA.
Omar Orellana, director ejecutivo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, indicó que entre los desechos que desembocan en ese afluente se han incrementado los frascos de gel antibacterial, mascarillas y guantes. Sí hemos visto una reducción significativa de basura que ha ingresado. Por ejemplo, el año pasado en las primeras lluvias fueron 300 camionadas de basura que se le sacaron al lago y este año nos quedamos en 175, por ejemplo, en la primera lluvia. Hemos visto una pequeña reducción, pero no hemos visto, lo que sí hemos notado que no cambia la mala práctica. Por ejemplo, si el año pasado hacíamos una caracterización de basura, lo que más se encuentra es PET. Y este año hemos encontrado poco PET de bebidas gaseosas, por ejemplo, pero se nos disparó el plástico de alcohol en gel. Todos los días se utiliza maquinaria para limpiar la basura que desemboca del río Villalobos. Posteriormente se efectúan varios procedimientos para reutilizar algunos materiales y cuidar las especies que viven en la cuenca. Adicionalmente, en este espacio contamos con un área de recuperación denominada el humedal, que nos ha permitido a nosotros contar con diferentes especies de vegetación, especies de aves, especies de mamíferos y anfibios que podemos conservar y apoyar al proceso de recuperación del lago de Amatitlán. Tenemos dentro de nuestros monitoreos registrado la presencia de 67 especies de aves, de las cuales hay migratorias y residentes. Según directivos de AMSA, con la cuarentena en los alrededores del lago de Amatitlán se han observado osos hormigueros, aves de cuello verde, pelícanos y recientemente se descubrieron 8 lagartos que fueron entregados al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Reporta para Noticiero Guatevisión, Byron García y José Manuel Patzán. La pandemia ha aumentado la actividad del comercio electrónico. Luego de la pausa comercial le ampliamos información de este y otros temas de interés. Continúe en Noticiero Guatevisión. Estamos de vuelta, le agradecemos por continuar en sintonía. Quiero contarle que según datos de Cámara de Comercio, la transformación digital y la evolución del consumidor que se estimaba para 15 años se tuvo en 5 meses. En Guatemala, desde marzo, más de 1.500 empresas se sumaron al comercio electrónico para poder seguir operando. Veamos. Con el COVID-19 y las restricciones que fueron colocadas por el gobierno, muchas empresas tuvieron que migrar a la modalidad digital. Cámara de Comercio, a través de su unidad de comercio electrónico, realizó una medición e identificó que en Guatemala entre 1.500 y 2.000 empresas se sumaron al comercio electrónico. Sobresalen los restaurantes. Salones de belleza, peluquerías han adoptado la modalidad de vender en línea, pero ya sea por cupones, para poder atender en el momento que reaperturen, o servicio a domicilio, pero la modalidad de venta es en línea. Nosotros estimamos que este año va a crecer entre 30 a 40% el comercio electrónico local. El año pasado cerramos en Guatemala con un promedio de $130 millones en categoría de productos. Lo que yo le hablo en esos números son categorías de productos físicos. Debido a las restricciones, muchos tomaron la modalidad de teletrabajo y los niños estudian desde casa. Es por eso que computadoras y televisiones fueron de los productos más comprados, sumados a todos los insumos de oficina. Además, algunos almacenes se quedaron sin stock de productos de gimnasio como pesas, elípticas y bandas elásticas. El jueves, ¿se recuerda el jueves que nos cerró el país, el presidente de jueves en la noche? Para viernes ya no podíamos salir. Ese mismo día, jueves en la noche, se dispararon la venta de congeladores, ¿sí? A lo que voy es que las categorías que eran más comunes en comercio electrónico cambiaron a las de primera necesidad según el comportamiento de la emergencia nacional que estamos viviendo. Castillo mencionó que cuando se levanten las restricciones dependerá del servicio que dio la empresa durante la emergencia que los clientes sigan utilizando el comercio electrónico. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Y en noticias internacionales nos vamos a Estados Unidos porque el fiscal general del estado de Minnesota, Keith Ellison, anunció este miércoles que ha presentado cargos contra los otros 3 ex policías que estaban en la escena cuando falleció el afroamericano George Floyd. Estos fueron formalmente acusados de asistir a Derek Chauvin, quien se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de 8 minutos en la comisión del homicidio. También se endurecerán los cargos contra Chauvin, acusándolo de homicidio en segundo grado y no en tercero como era previsto, en donde la senadora de Minnesota aseguró que la evidencia que se tiene es suficiente para imputar un cargo mayor. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin with murder in the second degree. Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este martes que la muerte es el destino de todo el mundo al ser interrogado sobre el mensaje que le enviaría a los familiares de las víctimas por el COVID-19 en Brasil, en el día en que el país registró un récord de fallecimientos por la pandemia. Yo lamento a todos los muertos, pero es el destino de todo el mundo, fueron las palabras del mandatario. La declaración coincidió con la divulgación del nuevo boletín del Ministerio de Salud sobre la pandemia, según el cual el país registró un récord de 1.262 nuevas muertes por COVID-19 en un único día, elevando el total de víctimas a 31.199. Fazer uma acusação como essa, no ambiente onde o senhor estava presente, não seria aplicável. E mais ainda. Y en Estados Unidos no cesan las protestas luego de la muerte de George Floyd. A continuación, un reporte de Jorge Agobián para Guatevisión. Sexto día de manifestaciones en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Cientos de manifestantes están concentrados en lo más cerca que pueden estar de la Casa Blanca, al menos durante esta jornada del día de hoy. Ellos cada tanto se arrodillan en el piso y gritan consignas, entre ellas justicia, y sin justicia no hay paz. Al otro lado, el cordón de seguridad de funcionarios del orden público que impide que se puedan acercar a donde estaban el día de ayer, mucho más cerca de la Casa Blanca. El día de hoy están al menos a una cuadra de la sede de gobierno estadounidense. El día de hoy las autoridades locales han impuesto un toque de queda a partir de las 11 de la noche. Las autoridades han dicho que si los manifestantes se continúan manifestando de manera pacífica, como lo hemos visto en las últimas 24 horas y al menos como ha sido hasta este momento, pues ellos podrán estar protestando, estará permitido que protesten después del toque de queda que, como dije, empieza a las 11 de la noche. En este momento vemos como ellos comienzan, como les comentaba, a arrodillarse. Es parte de la protesta que hacen cada tanto, levantando su puño y sus carteles en contra del racismo y del abuso policial. Desde Washington, soy Jorge Agobián, de La Voz de América, reportando para Guatevisión. Cierran mercado debido a posibles casos de COVID-19. ¿Dónde ocurrió esto? Se lo detallamos al volver de la pausa. Estamos de vuelta con más noticias. Debido a posibles casos de COVID-19 en el mercado de la colonia El Amparo 2, zona 7, este miércoles se efectuó un cierre temporal para desinfectar los puestos de venta. Según un comunicado del Ministerio de Salud, el lugar será abierto a partir de las 8 de la mañana de forma escalonada. El mercado se ubica en la colonia El Amparo 2 de la zona 7 capitalina. Según el Ministerio de Salud, se hará un proceso de sanitización y aplicación de amonio cuaternario en ese centro de ventas, pero también en locales y abarroterías de conveniencia aledañas, en donde fueron detectados casos positivos de COVID-19. El cierre del mercado comprende de la 38 a la 40 calle, sobre la 32 avenida de esa zona. El motivo del cierre del mercado es porque dijeron que habían encontrado unos contaminados. Pero hasta el día de hoy nosotros no sabemos nada de eso, ¿verdad? Y pasaron ayer por la tarde, dijeron de que iban a cerrar, que iban a lavar y que no querían mercado por 5 días. Pues los perjudicados yo creo que somos todos los del mercado, porque no tenemos alimentos en nuestras casas, no tenemos nada, ni dinero en efectivo para decir vamos a comprar, ¿verdad? Y hay mucha gente perjudicada que le quedó su venta, le quedó todo para tirar porque ya no lo pueden vender al otro día.
y hay muchos niños también aquí en la colonia de que también necesitan mucha ayuda, ¿verdad? No solo nosotros, porque supuestamente el gobierno, el presidente dijo que iba a ayudar y no ayudó nada. Otro proceso de desinfección también se efectuó en el mercado El Amate Zona 1, en donde los vendedores se manifestaron satisfechos al asegurar que tratan de cumplir con todas las medidas sanitarias. Reporta para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y José Manuel Patzán. Hablamos ahora acerca del caudal del río Motagua que se ha desbordado en algunas áreas de Izabal, por lo que se inspeccionan las bordas de protección, pues no se les ha dado mantenimiento desde hace más de 10 años. La falta de mantenimiento ha debilitado las bordas de protección del caudal del río Motagua, el cual se ha desbordado hacia pastizales, cultivos y comunidades. Se está haciendo la evaluación y esto pues se hará un informe al final para dar a conocer cuál es el estado que tienen las bordas. El nivel de 4 metros sobre su cauce, ¿verdad? Afectando en su mayoría en lo que es Amates, Morales y Puerto Barrios el daño a cultivos, ¿verdad? Esto pues debido al nivel que sufrió. En los Amates varias familias fueron evacuadas debido a que el desborde del río alcanzó sus viviendas. Ya habíamos advertido a las personas diciendo que por favor salvaran su hogar, pero sabemos que en estos momentos la gente pues a veces dice no quiero sacar las cosas todavía. Pues ya evacuamos a aproximadamente 11 casas. Ya que la temporada de lluvia recién empieza, una comisión interinstitucional verificará el estado de las bordas y evaluará los daños. Reportó desde Izabal, Donnie Stewart, Noticiero Guatevisión. Un actor estadounidense envió un conmovedor mensaje para hacer conciencia sobre el racismo que se vive en Estados Unidos. Veamos de quién se trata en el segmento de Cultura y Espectáculos con Fátima Herrera. ¿Qué tal amigos de Guatevisión? Es un placer compartir con ustedes las novedades del mundo de los espectáculos. El actor Ashton Kutcher se sumó al movimiento Black Lives Matter, que tomó fuerza a partir de la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Diversos usuarios respondieron a esto en sus redes sociales, diciendo All Lives Matter o todas las vidas importan. Ante esto, el actor compartió un video en el que expresa su sentir y una experiencia con su hijo. El niño se molestó porque a su hermana le contaban el cuento de buenas noches antes que a él. Kutcher le dijo, para muchos hombres las mujeres no cuentan, así que para nosotros ellas siempre van primero. Y aunque tengan las mejores intenciones de decir que toda vida importa, para muchos la vida de los afroamericanos no vale. So for us, Black Lives Matter. So while you may have the best intentions in saying all lives matter, remember, for some people, black lives don't matter at all. Prepárese para disfrutar de un concierto de indie rock y notas de folk con el productor y músico guatemalteco Frank Castillejos, que presentará como parte del ciclo musical Casa de Canciones de la Alianza Francesa de Guatemala. La cita es este 4 de junio a las 19:30 horas en la página de Facebook de dicha institución. Es un placer presentarles la información más relevante de los artistas nacionales e internacionales. Quédese en casa con nosotros. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Ya 5 días del estado de sitio decretado por el gobierno de Guatemala y ratificado esta tarde por el Congreso de la República para recuperar la gobernabilidad en 3 municipios de Sololá, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público a la fecha han efectuado 58 allanamientos y capturado a 41 personas sospechosas de integrar los grupos armados que causan zozobra en la región del país. En los operativos se incautaron 410 bombas pirotécnicas, 12 armas de fuego, entre ellas fusiles AK-47 y AR-15, además 15 tolvas para fusil, 1.998 municiones de diferentes calibres, dinero en efectivo y celulares. Médicos residentes del Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango denunciaron por medio de un memorial varias deficiencias que afectan su trabajo y la atención a pacientes con coronavirus. Este es el memorial por medio del cual los médicos residentes del Hospital Regional de Occidente denunciaron deficiencias y señalan que el hospital no contrató médicos internistas para atender a los pacientes con la COVID-19 y ellos deben velar por todas las áreas. Además, piden que los médicos de otras especialidades
se involucren en la atención a pacientes con coronavirus, porque aseguran que no lo han hecho. Bueno, realmente nosotros aquí en el Hospital Regional no hemos contratado a médicos internistas debido a que lo está tratando todo nuestro departamento de medicina interna. Sí estamos evidenciando que necesitamos el apoyo de las demás especialidades. Ya estamos poniéndonos de acuerdo en qué momento va a entrar cirugía, en qué momento va a entrar traumatología, cada quien en su especialidad. Otra de las denuncias de los médicos residentes es que el personal de enfermería contratado para el área de pacientes con coronavirus es inexperto. Contratamos a personal para COVID específicamente, pero los que vinieron y tienen estos lugares es personal recién egresado de las diferentes escuelas. Tenemos ya un tutor, pudiéramos mencionarlo así, en cada uno de los roles, que ya es persona del Hospital Regional de Occidente o personal del Hospital Regional de Occidente, quien les está dando acompañamiento. Además exigen que les lleven a cabo hisopados a cada 14 días. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Son las 7 de la noche, llegamos al fin de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Queremos recordarle que a las 8 de la noche habrá cadena nacional y por supuesto la estaremos transmitiendo, así que le invitamos a que permanezca en sintonía. Mi nombre es Rocío Lazo y fue un gusto informarle y nos vemos mañana.